Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con nuestros HR Podcast, en esta oportunidad ahora estamos con un súper invitado, Carlos Díaz. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Carlos es gerente de recursos humanos en Gloria Alimentos, socio Catapulta también. Nos conocemos hace relativamente poco, creería que un año más o menos por ahí, pero desde este corto tiempo para mí me sobra y me basta para saber de que no solo eres un excelente profesional, sino una tremenda persona. Lo has demostrado en cada una de las interacciones en las que hemos tenido la oportunidad de compartir y estoy muy contento de tenerte por aquí. Diego, el gusto es mío. Quiero saludar a todos los que nos están viendo, nos están escuchando en este HR Podcast. Muchísimas gracias a ti, a Catapulta, Infocapital Humano por invitarme. Muchas gracias por las generosas palabras. Para mí de verdad es un gusto poder compartir un poco de lo que hacemos, de lo que sé y conversar. Siempre es muy agradable conversar con las personas que hacen parte de esta comunidad tan bonita de Catapulta. Lo máximo, Carlos. Para comenzar, si te parece, a mí me gustaría un poquito más allá, ver un poquito la historia de las personas que nos visitan y me gustaría que nos cuentes un poquito más de ti. ¿Quién es Carlos Díaz? ¿Cómo empezaste tu camino profesional y cómo terminaste o empezaste en recursos humanos? Bueno, mi camino es un camino muy diverso. Les voy a contar en un momento. Lo primero, yo soy colombiano, tengo 41 años. Tengo la fortuna de ser el padre de 3 niños, 2 biológicos y 1 porque Dios me dio ese premio. Uno grande, Santiago, de casi ya 20 años, que está próximo a terminar la universidad. Y uno muy chiquitito, que es Martín, que es colombo-peruano, nacido acá en el Perú. Ese es uno de los regalos que Perú me dio. Y mi vida profesional ha estado marcada por algo que me gustaría compartirles, que es una anécdota muy corta. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre me cuenta que ella le pedía a Dios que yo fuera un hombre muy exitoso, pero que ella asociaba el éxito con viajar. Yo estoy convencido, Diego, que Dios escucha las oraciones de una madre y creo que mi mamá oró mucho porque mi vida ha estado marcada por viajar desde muy pequeño. Por el trabajo de mi padre, nosotros viajábamos mucho cuando yo era chico. De hecho, yo hice mi primaria creo que en 5 o 6 colegios y mi secundaria como en otros 4. Y al principio, eso, pues como a todo niño le incomodaba estar cambiando de amiguitos todos los años. Pero hoy tengo la fortuna que eso me ha servido muchísimo para hacer lo que hago. Porque me dio la oportunidad de adaptarme a muchos tipos diferentes de culturas, de personas. Luego cuando ya terminé la secundaria, que ya regresé a Bogotá, la capital de Colombia, terminé la universidad, esa sí la hice toda ahí en Bogotá, pero automáticamente desde que empecé a trabajar, también el trabajo estuvo marcado por viajar. Primero tuve la fortuna de recorrer toda Colombia por el primer trabajo que tuve, que era un trabajo enfocado a la investigación, a la parte más pública, y luego desde ahí en adelante ya me he dedicado a viajar muchísimo por los países de Latinoamérica. De hecho, yo tengo 41 años, como te decía hace un rato, y Perú fue el 11º país donde trabajé. Y creo que eso es parte de lo que más ha enriquecido mi vida, el tener contacto con diferentes culturas y en diferentes sectores. Yo empecé mi vida, Diego, no en este mundo de los recursos humanos. Yo vengo desde el área como de comercial, de la estrategia y el marketing. Empecé trabajando en el sector financiero, luego me migré al sector de la tecnología, luego estuve en el sector salud, siempre en esa parte comercial, estratégica o de marketing. Y de hecho cuando ya pensaba repatriarme, por allá en el 2019, ya hace buen tiempo, había tomado la decisión de repatriarme y Gloria se atravesó en mi camino. Y fue una muy bonita coincidencia. Yo llegué aquí por Gloria en el 2019, primero con un rol diferente como asesor de la presidencia ejecutiva del Grupo Gloria. Y cuando llegó la pandemia, Gloria, por diferentes motivos, se quedó sin gerente de recursos humanos, y quien era la gerente general de Gloria en ese momento, que era Valeria Flen, conversó con Claudio, quien en ese momento era mi jefe, y me dijo que si yo me podía ir prestado a tomar la gerencia de gestión humana. Bueno, el préstamo duró
ya bastante tiempo. Yo ya llevo 6 años como gerente de recursos humanos en Gloria. Ahí empezó mi camino en este mundo maravilloso de los recursos humanos. Primero dando una visión de comunicación, de estrategia, de lograr mantener a las comunidades cohesionadas en un momento complejo como fue la pandemia. Y luego ya de manera oficial, tratando de construir, como decimos con nuestro equipo en Gloria, el mejor lugar para trabajar. Descubrí que este es un mundo maravilloso y es un mundo en el que me quiero quedar. Me encanta lo que hago hoy en día. Valoro muchísimo la experiencia que tuve, como algunos dicen, del lado del negocio. Yo creo que este es el lado del negocio, pero valoro muchísimo el haber podido estar en contacto directo con la estrategia, con la comunicación de una marca y sobre todo con la entrada de ingresos a una compañía que es el área comercial, porque todo eso me ha servido para poder hacer lo que hago hoy. Hace unos minutos conversábamos con Lucho y mencionaba, lo traigo a la conversación porque es, sin saber es lo que está pasando. Justo Lucho decía, ¿no? Oye, algo nos falta, ¿no? En recursos humanos, porque a veces el negocio empieza a colocar como cabezas de recursos humanos a personas que no es que vengan de hacer carrera en recursos humanos, sino que justamente, como en tu caso, vengan del lado del negocio, ya sea de marketing, de comercial, de operaciones. Y me gustaría comenzar la conversación con esto. Si revisamos el perfil del líder de recursos humanos, ¿qué dirías que le falta para que la mesa, ¿no?, del directorio, para que el gerente general, los dueños de la compañía, estén tranquilos y que realmente digan, oye, sí me genera valor, pero no solamente porque lo diga, sino porque lo demuestre con impacto, con resultados duros de negocio? Mira, en este camino que ya lleva 6 años de recorrido y en el que he ido ganando experiencia, también he tenido, gracias a este país, a compañeros que tenemos en común en la academia, poder tener la oportunidad de acompañar los procesos formativos de personas que están haciendo una especialización en recursos humanos o que están haciendo su maestría en gestión de personas. Y yo creo, Diego, que una falencia común que existe es la forma en la que aterrizamos todas nuestras iniciativas, que son muy importantes porque buscan atender las necesidades del corazón de las organizaciones, que son las personas, hacia los resultados tangibles del negocio. Creo que una pregunta que a veces les resulta incómoda a los estudiantes cuando se los hago es, ok, ¿y cómo eso impacta en el resultado del negocio? ¿Cómo esto mueve las cifras del negocio? ¿Cuáles son los KPIs que realmente buscamos trabajar con esta iniciativa? Y aunque las ideas en la mayoría de los casos son ideas geniales, no tienen un sustento o no son fácilmente aterrizables a cómo generan ese impacto en el resultado del negocio. Al final uno no puede desviarse del hecho que las organizaciones necesitan generar resultados. Y no debería ser tan complejo, Diego, porque si nosotros tenemos realmente a las personas cuidadas, bien tratadas, sobre todo comprometidas con el propósito de la organización, vamos a tener un resultado y podríamos hacerlo materializable y medible. Como que nos falta cerrar el círculo. A veces hacemos las cosas porque muy dentro sabemos que se tienen que hacer, porque son importantes, porque le contribuyen al negocio, pero nos falta, como bien dices, esa parte de terminar de aterrizarlo y por pensar en cualquier proceso, ¿no? No sé, feedback, el proceso de desempeño y que la gente líder converse con su equipo y les dé feedback. Muchas veces terminamos de babysitting, ¿no? Oye, área de marketing, ya terminaron sus evaluaciones de desempeño, ya hicieron sus feedbacks y claro, el líder no necesariamente entiende por qué debería hacerlo y ahí debería estar recursos humanos. Oye, mira, si a tu equipo no le das feedback, no sé, meterse, remangarse y trabajar con el líder. ¿Cuántos errores ha cometido esta persona? 10. ¿Le has dado feedback? No. Oye, ¿no te gustaría que esos 10 que te generan X soles al año o al mes o tantas horas de pérdida se reduzcan por lo menos a 2 o a 3? Ya, dale feedback, enséñale cómo. O peor aún, muchas veces nos llega a recursos humanos, por favor, desvincúlalo. ¿Ya has conversado con él? ¿Sabe por qué lo estás retirando de la compañía? O sea, por último, es un acto de humanidad. Devuélvelo al mercado un poco mejor, ¿no? Y la única manera es dándole feedback, diciéndole las cosas, no solo esperando a que se termine su contrato a plazo fijo o que no pase el periodo de prueba, ¿no?
creo que nos falta terminar de cerrar ese círculo que exige aterrizar, que exige poner las cosas en blanco y negro y comunicarlas al cliente interno, ¿no? Creo que hay un error muy común que afortunadamente siento que las organizaciones cada vez le están modificando, y creo que ha sido un error en el que se nos indujo a las áreas de recursos humanos y nosotros lo aceptamos a bien por ocupar un rol dentro de la organización, pero que no deja de ser un error. Recursos humanos no suple el rol del líder. Recursos humanos es quien brinda las herramientas para que los líderes puedan hacer una adecuada gestión de las personas. Si eso que mencionabas, que creo que es un mal de muchas organizaciones de, es que recursos humanos dijo que tenemos que, o se lo devuelvo a recursos humanos para que recursos humanos lo desvincule. Eso no debería pasar si nosotros realmente empoderamos a los líderes. Es el líder el que tiene que preocuparse porque las personas estén ubicadas en la posición correcta, performen de manera correcta, reciban el feedback de manera correcta, estén remunerados de manera correcta, y estas 4 cosas deberían hacerme gente feliz. Lo que tiene que hacer recursos humanos, indudablemente, es dotar al líder para que tenga esas herramientas y gestione a las personas. Recursos humanos no debe suplir, porque en el día a día, en el contacto, y no importa en qué nivel jerárquico de la organización estemos, quien está compartiendo el día a día es el líder directo. De hecho, eso está estudiado y científicamente comprobado. El compromiso de una persona con la organización está mediado en un 70% con el compromiso que tiene con su líder directo, con la conexión que tiene con el líder directo. Entonces, lo que tiene que hacer recursos humanos es dotar a ese líder para generar puentes, conexiones reales, conocimiento real de las personas, para que realmente pueda hacer la gestión adecuada y, a través de esa gestión adecuada, generar el compromiso que la organización necesita. Mientras hablabas, me imaginaba, ¿no? Un mundo en donde, ¿cuál sería el mundo ideal? Y si me preguntas a mí, yo creo que sería un mundo en donde la empresa no necesite área de recursos humanos, ¿no? Y yo, si fuera dueño de una gran corporación, le diría a mi gerente de recursos humanos, mira, tienes 10 años para que desaparezca tu área. Y en esos 10 años habilitas la cultura, empoderas a los líderes, que los líderes sean los embajadores de los valores, de las competencias, que sepan evaluar, que sepan dar feedback, que sepan de que ya no necesitan al área de recursos humanos para que ya no ocurra esto de dice recursos humanos, ¿no? Sino que sea realmente responsabilidad del líder. Le propongo un escenario diferente. No sé si sea el mundo ideal ese en el que no exista un área de recursos humanos, o más bien... Estaba exagerando. No, pero voy por ahí. O más bien el mundo ideal sería aquel en donde las organizaciones tengan en sus liderazgos gente experta en recursos humanos, aunque no sean de recursos humanos. Correcto. Hay un artículo muy interesante que leí hace un par de años ya, que se llama ¿Por qué las personas de recursos humanos cada vez ocupan más la oficina de la esquina? Es decir, la gerencia. Y tiene que ver con el hecho de que cada vez es más relevante para los CEO, para las cabezas de las organizaciones, realmente tener conocimiento sobre la gestión de las personas. Y creo que para mí ese sería el mundo ideal, el donde el área de recursos humanos realmente solo genere lineamientos, donde sea la guardiana de la cultura, pero que realmente tengamos líderes muy expertos en la gestión de personas, en los temas de recursos humanos, para que la relación finalmente fluya. Porque más allá del área, Diego, esto tiene que ver con la manera en la que somos como personas. Las relaciones trabajador, líder, compañeros, pares, superiores, subordinados, al final son relaciones humanas, son relaciones entre personas. Si nosotros cultivamos la forma en la que gestionamos las personas, deberíamos poder generar una cultura más amable dentro de la organización. Sí. Y esto también hay un gráfico, ¿no? Que te da dos líneas, una con pendiente negativa y otra positiva, en donde en el eje vertical te ponen la variable éxito, qué tan exitoso tú puedes ser, y en la variable horizontal el tiempo que pasa. Y la pendiente que es negativa son los conocimientos técnicos, ¿no? En donde, claro, yo voy a ser exitoso cuando empiezo mi carrera siendo asistente, analista, porque también maneje el Excel, haga los macros y hago los análisis predictivos y lo que hago con mis manos. Pero en el tiempo, conforme vas creciendo, aparece la otra línea, que es la dependiente positiva, que son justamente estas habilidades más humanas, para no decirles blandas, soft, ni nada, ¿no? Las habilidades humanas, las de conexión, las de cómo logras hacer de que tus equipos
hagan lo que tienen que hacer, cómo los mantienes conectados y alineados con el propósito, con los objetivos de la organización. Y claro, esa va creciendo. Mientras más vas creciendo, quizás hagas menos con tus manos para hacer más con los equipos que tengas, ¿no? Que va a estar muy alineado a lo que comentas. El modelo de CATS, que es lo que estás comentando, es muy interesante porque ese modelo yo se lo planteo a mis estudiantes en la gente de pregrado y la gente de posgrado, y ahora lo aplico con mi hijo, Santiago, que ya está próximo a graduarse de la universidad, como te contaba hace un rato, porque a nosotros ese tipo de cosas nos las deberían enseñar en el colegio. Los seres humanos tenemos habilidades cognitivas, técnicas y humanas, o de relacionamiento. Y durante nuestros primeros 16, 18 años, es más, alarguémoslo un poco hasta la universidad, nosotros dedicamos a desarrollar habilidades técnicas y cognitivas. Aprender a leer, aprender a sumar, aprender a contar, y todo lo técnico que nos enseñan. Historia, geografía, ya cuando pasamos a la universidad, álgebra, cálculo, ingenierías, macroeconomía, microeconomía, pero nunca tenemos mucho foco en desarrollar las habilidades humanas. Y cuando nos enfrentamos al mercado laboral, ahí es cuando los estudiantes dicen, chanfle, he estudiado mucho y sé mucho, pero no sé nada. Porque al final, en el mundo de las relaciones humanas, lo que te va a hacer destacar y crecer más rápido, como lo mencionas, es la forma en la que, por supuesto, tú sepas algo, lado técnico, pero lo combines con esas habilidades humanas que te permitan relacionarte adecuadamente, entregar conocimiento, recibir conocimiento e ir escalando dentro de la organización. Sí, y esto va mucho más allá de dónde termines trabajando, porque puede ser una gran corporación, puede ser hasta emprendiendo. Claro. O sea, todo lo que hagas en tu vida jamás vas a poder hacerlo realmente solo. O sea, tú generas un contenido, se lo entregas a alguien para que tenga un reporte y los otros lo produzcan y los otros lo vendan. Es imposible que una sola persona concentre y canalice todo lo que suceda dentro de una organización. Y claro, puedes saber mucho de la parte cognitiva, de la parte académica, técnica, pero si no sabes cómo conectar, si no sabes cómo interactuar con el resto, no vas a ser necesariamente bueno para esa posición o la que sea que te pongan. Y de hecho, algo interesante que en mi caso dicto en mis clases, hay un estudio de Dave Ulrich, ¿no? Ya esto es 2018 más o menos, que él se pasó estudiando el impacto que tiene el talento individual sobre los resultados del negocio. Y te pone dos ejemplos bien pintorescos, ¿no? Primero empieza con el fútbol. Dice, oye, ¿cuántos jugadores que han ganado el Balón de Oro ese año también campeonó con el Mundial, con su selección? Y el porcentaje no va más del 20%. O sea, son pocos, ¿no? Messi, Ronaldinho, Ronaldo, Zidane. Solo el 20%. Y dice, y si no te gusta el cine, si no te gusta el fútbol, vámonos al cine. Y lo mismo, oye, ¿qué actor, actriz o director que ha ganado mejor actor, actriz y director también ha ganado mejor película? Y el porcentaje va más o menos por ahí. No pasa el 20%. Entonces, te lleva a una reflexión de que, oye, las apuestas que son muy individualizadas no necesariamente van a ser buenas, quizás buenas para esa persona, pero no buenas para la organización. Y acá voy a cambiar un poquito el tema, porque estamos en el Talent Day y vamos a poner algo un poco controversial sobre la mesa. Y en línea con esto que acabo de comentar. A veces hay organizaciones que tienen áreas incluso que están enfocadas solamente en ese 20%, ese 10% que los llamamos los high potential, no son los que te cambian las reglas del juego y todo lo demás. ¿Qué pasa con el resto de la organización? ¿No? A veces ponemos foco solamente sobre los high potencias y el resto, bueno, como puedan sobrevivir. Yo quería preguntarte, ¿qué opinas sobre esto? Sobre esta gestión focalizada solamente en los altos potenciales, porque hoy empiezan a haber corrientes, ya incluso ya tiene su tiempo, por ejemplo, de la gestión del no talento, ¿no? De empezar a dejar de ver un poquito a ese 10% y enfocarse realmente en las capacidades organizacionales. ¿Qué piensas sobre esto? Mira, cierto es, y también está científicamente comprobado, que el 20% de los roles, o las personas más bien, más comprometidas va a generar casi que el 80% del resultado del negocio. Entonces, idealmente yo debería tener en este 20% gente muy talentosa cuando hablamos de resultado. Ahora, cuando hablamos de compromiso organizacional, el compromiso se mide en personas altamente comprometidas, personas estándar y personas activamente no comprometidas.
si yo no me fijo en el total de la organización, voy a tener mucha gente activamente no comprometida. Si generamos foco únicamente en los que son muy talentosos, ¿qué está pasando con el resto? ¿Nos desconectamos de ellos? Si nos desconectamos, vamos a tener gente muy poco comprometida. Obtener resultados en el negocio va a ser difícil. Entonces, más allá de tener foco únicamente en el talento o gestionar a las personas no comprometidas, creo que hay que, y perdón que sea un poco simplista en esto, pero hay que volver a la base, y la base está en generar una cultura sana, en donde la gente realmente se sienta conectada con la organización. Y eso pasa por entender a las personas. Parece complejo, de hecho lo es. En la organización en la que yo hoy estoy, somos más de 2.500 personas, y cada persona es un mundo, pero nosotros, si logramos hacer la gestión para que los liderazgos conecten y conozcan cada uno de esos pequeños mundos, vamos a tener gente más comprometida. Entonces hay que darle foco a ambos para poder generar resultado y para poder generar compromiso. Y si yo tengo gente comprometida, el resultado va a venir. Y el compromiso nace de la conexión genuina con cada una de las personas. Si solo me enfoco en el talento, corro el alto riesgo de que cada vez tenga gente más distante de la organización, menos enganchada, performando a niveles no adecuados. Entonces creo que es responsabilidad de la organización, de los liderazgos, y en esa medida de recursos humanos, de dar los lineamientos para que los liderazgos lo ejecuten, de gestionar adecuadamente a todas las personas. Es más, creo que debemos ser muy responsables en la forma en la que desarrollamos a la gente. Porque y ocurre que la organización mueve personas que son hoy muy talentosas en una posición a otra, creyendo mucho en su potencial, o pensando en resolver su necesidad como organización y no pensando en los intereses de la persona. Y pasa de ser una estrella o un alto potencial a alguien promedio o incluso por debajo del promedio. Y como organización tenemos que ser responsables, porque estamos siempre en los temas organizacionales, estamos hablando de personas, personas que son un mundo, que tienen una familia y que dependen de la organización en cierta medida para gestionar ese mundo y llevarlo adelante. Es súper interesante lo que comentas, porque suena fácil y sencillo, pero ponerlo en práctica, sobre todo una organización de 2.500 personas, no es tan fácil, sobre todo cuando lo que se busca, por ejemplo, no sé, la eficiencia del proceso. Oye, metamos a todos a una canasta, los tamizamos y listo, este es tu camino, te toca ser promovido. Y de repente, no sé, tenemos a una jefatura que venía del mundo de operaciones y luego quieres darle la oportunidad que crezca y lo mandas a una gerencia, no sé, comercial, ¿no? Pensando y diciendo cualquier cosa. Pero le has preguntado a esa persona si le interesa esos nuevos retos, esos nuevos roles. De repente no, de repente, oye, ¿sabes qué? Más allá de que me cueste, no quiero, simplemente no quiero, y quizás lo haga y no voy a tener todo el potencial de esa persona, todo ese compromiso para hacerlo. Y quería preguntarte, Carlos, ahora me voy a poner otro sombrero, de un marciano que no sabe nada, ¿ya? Pensando en hoy los que nos están viendo y escuchando. ¿Cómo finalmente ustedes miden el compromiso, ¿no? ¿Cómo finalmente tabulas y tienes a la gente en estos 3 segmentos? Y luego, ¿qué acciones concretas hacen? No sé si para cada uno de los frentes o de manera individual. ¿Qué los mueve más? ¿Qué los compromete más en base a tu experiencia en tu último rol? Mira, nosotros actualmente en Gloria, y desde hace ya un tiempo considerable, nos enfocamos, Diego, en gestionar el compromiso organizacional. Medimos el clima, sí, pero no es nuestra medida principal. Nuestra medida principal es una medida de largo plazo, que es la gestión del compromiso organizacional. Para eso usamos una metodología que es simple, pero que tiene un respaldo científico muy importante, que es la metodología de Gallup. No es Publisher, pero es la metodología que usamos y que nos ha traído resultados desde hace ya bastante tiempo. ¿Por qué digo que es simple? Porque se basa en atender las 12 variables. Para traducirlo de una manera sencilla que sea entendible para todos, es como una pirámide de Maslow, que busca atender desde las necesidades básicas hasta las necesidades de desarrollo de las personas. Y estudia a partir de 12 preguntas, cómo están atendidas esas variables.
La ventaja que tiene esta metodología, uno, es su simpleza. Dos, es que está muy alineada con lo que somos como organización. Uno de los valores que tenemos en Gloria es el compromiso y la pasión que ponemos para hacer lo que hacemos. Y tres, es que me permite tener la medición de todos los microequipos, porque se despliega a lo largo y ancho de toda la organización. Entonces puedo medir ese micro compromiso que existe en cada una de las áreas. Es un trabajo dispendioso, pero es un trabajo muy enriquecedor, porque esto se enfoca, como te decía hace un rato, en lograr gestionar de manera adecuada la relación de ese líder, de esa persona que es clave y que genera el 70% del compromiso de un individuo con la organización para la que trabaja, dándole herramientas para que pueda hacer la gestión de esas necesidades básicas y hasta las necesidades de crecimiento. Hoy nosotros tenemos la fortuna de estar en una organización en la que una de esas variables que se mide es la conexión que la gente tiene con el propósito organizacional, y otra es cómo ese propósito hace que se conecte con los demás, y si yo creo que mis compañeros hacen un trabajo importante para la sociedad. Y en esas tres variables hoy tenemos la fortuna de que nos va muy bien. Pero todo nace, Diego, si me lo preguntas, desde antes de que la persona haga parte de la organización. Porque todos nos esforzamos, y creo que esto es importante, y voy a tratar de hacerlo más claro. Todas las compañías nos esforzamos por tener una marca empleadora atractiva. Queremos atraer talento. Y nosotros también, por supuesto. Yo quiero ser atractivo para todos. Pero realmente, Diego, quiero dejar claro que tampoco somos para todos. Quiero ser atractivo para todos, pero quiero realmente conectar con los que viven la forma en la que hacemos las cosas. Y eso pasa por, desde el momento de que una persona manifiesta su intención de pertenecer a la organización, hacer preguntas simples sobre cuál es el propósito que esa persona tiene en la vida. ¿Existen puntos de enganche entre su propósito de vida con lo que nosotros hacemos como organización? Si hay puntos que permitan tender puentes, seguramente la relación va a ser más fácil. Es distinto si no es así. Entonces, a partir de ese momento antes, es mucho más sencillo gestionar para adelante. Ahora, ¿siempre se puede hacer eso? No, porque hay personas que ya estaban. Entonces, como hay personas que ya estaban, nos tenemos que abocar a atender esas variables que nos permiten gestionar el compromiso. Que, reitero, no son cosas tan complejas. Como seres humanos siempre queremos saber qué se espera de mí. ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Tengo las herramientas para hacer eso que se espera de mí? En este entorno donde me muevo, ¿se me reconoce por lo que hago? ¿Tengo la posibilidad de opinar? ¿Me siento orgulloso de ser parte de este equipo? ¿Siento que lo que yo hago genera valor para la sociedad? Ese tipo de cosas nos permiten realmente gestionar, y como es un tema individual, nos permite empezar a entender qué es lo que está pensando cada grupo poblacional dentro de la organización. Y no debería ser tan complejo, ¿no? O sea, no deberían ser más de 5 preguntas en donde nos dé un plan de acción claro, concreto, y a veces desde nuestras propias gestiones intentamos complejizar todo, ¿no? No, mientras suene más complejo es mejor. No, a veces el negocio no necesita tanto peso sobre tu área, simplemente que hagas lo básico bien. Carlos, hoy lideras el área de recursos humanos de una de las empresas más emblemáticas, ¿no? y marcas también más queridas del Perú. ¿Cuál dirías tú que es el reto que se te viene a futuro para ir conciliando una empresa familiar de mucho empuje, muy reconocida, con los retos del mundo tan global, tan competitivo, tan digital también? ¿Cómo ves ese escenario, esos retos? Mira, yo creo que Gloria viene en un proceso evolutivo muy grande, que lleva más de 10 años y que hoy genera muchos frutos. Pero la verdad, creo que la diferencia pasa porque nosotros no pensamos en el hoy, pensamos en el mucho más allá. Todas las organizaciones hacen planes a 3, 5 años, es lo natural. Pero eso tiene que ver con el legado y la carga emocional que tenemos como compañía. Nosotros hemos estado
junto a las familias peruanas, siendo parte de sus familias por 83 años. Yo esto lo digo con mucha alegría. Todas las organizaciones buscamos tener un propósito inspirador que motive a las personas. En nuestro caso es que nuestro propósito es más una responsabilidad, porque bueno, las grandes casas de estudios que miden la penetración, la presencia de una marca entre los hogares, lo que nos dicen y lo que nos han dicho desde hace más de una década es que nosotros estamos en el 98.5% de todos los hogares del Perú. Entonces nuestro propósito, más que ser una visión, es una responsabilidad. Y eso, si bien dota de un reto a las personas, también por simplemente el hecho de alimentar a tantas personas, nos da una inspiración diferente. Entonces, hace que la organización en general, desde los liderazgos hasta el operador de línea, estén conectados con que lo que cada uno de ellos hace es importante para la sociedad, y por eso pensamos en el legado, en cuál es el rol que yo ocupo y cómo mi rol impacta a la sociedad y cómo estoy dejando un legado. Entonces, Gloria ha estado presente como compañía 83 años, ya casi 84, como marca un poco más, porque como marca ya es una marca casi que centenaria, pero siempre pensamos en qué vamos a hacer para que estemos 100 años más. Claro. En qué hay que hacer de aquí en adelante para que sigamos presentes en los hogares, pero sobre todo en el corazón de los peruanos por 100 años más. Cuando ya llevas tanto tiempo como nosotros en el mercado, ya has pasado muchas cosas. Inflaciones, deflaciones, crisis económicas, pandemias, múltiples tipos de crisis. Lo hemos vivido casi todo. Claro, pero van a venir más cosas. Entonces, como van a venir más cosas, pues hay que tratar de estar listos de la mejor manera. Y eso pasa por pensar mucho en que queremos estar ahí. Excelente, Carlos. Para ir cerrando, más allá de la organización donde trabajas, ¿cuáles dirías tú que son los 3 no negociables que tú le pides a todos los líderes, independientemente si son en finanzas, logística, operaciones, comercial, que deberían de tener sí o sí al momento de gestionar equipos? Mira, yo creo que cuando hablamos de liderazgo, uno tiene que tener 3 cosas fundamentales. Coherencia, porque no puedo no ser coherente. Yo tengo que ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Y eso ni siquiera tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con lo que somos como seres humanos. Hay que ser coherente. Lo segundo, hay que conectar. Tienes que conectar. Y puedes conectar a partir de la coherencia. Tratar de ser lo más natural posible y conectar con las personas. A mí me resulta increíble, porque si lo miras en escala, aunque tengamos organizaciones muy grandes, las conexiones nunca son más de 20 o 30. Yo tengo 5 reportes, a esos reportes le reportan otras 30 personas, mi equipo está conformado con 36 personas. Conocer la vida de 36 personas no debería ser tan difícil, y yo me esfuerzo por hacerlo. Y generar puntos de conexión, contacto e interés genuino con las personas con las que voy conversando en el día a día. Coherencia, conexión y motivación. Y aquí quiero dejar algo claro que vivo desde mi creencia. Para mí, las creencias y los valores son realmente relevantes. Hoy vivimos en un mundo donde se habla mucho de la motivación. Pero la motivación, así como el clima en las organizaciones, es muy voluble. No todos los días te levantas bien. Entonces, cuando hablo de motivación, yo prefiero alojarme en la inspiración que da el propósito y la disciplina por cumplir ese propósito. Entonces, la mejor forma que yo tengo para motivar a mi equipo es que me vean siendo una persona realmente disciplinada y que persigue el propósito de la organización y su propósito de vida todos los días. Porque, bueno, Einstein decía que no existe ninguna otra forma de enseñar que no sea el ejemplo. Entonces yo tengo que ser coherente, tengo que generar conexión y tengo que generar motivación a partir de mis acciones, del ejemplo que hago. Esa disciplina es, creo que, fundamental
para que podamos ejercer un buen liderazgo. Buenísimo. Y ahora, ¿qué consejo ya para cerrar? ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que contemplan en recursos humanos, gestión humana, capital humano, como le llamemos en nuestras organizaciones, ese camino para ser los futuros Carlos Díaz de Gloria o los líderes que tienen finalmente la responsabilidad más importante de la organización, que es la gente? Mira, yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es uno que hablábamos al inicio de esta tan amena charla, Diego, y es: cultiven sus habilidades humanas lo antes posible. Yo puedo ser, y pasa, y creo que todos nos hemos encontrado en la vida con alguien que es brillante, pero a pesar de ser brillante y un experto en el tema, se le dificulta conectar con las personas, transmitir ese conocimiento. Entonces yo creo que es supremamente importante, no solo para las personas que quieren destacar en el mundo de recursos humanos, sino realmente para las personas que quieren crecer y dejar un legado y trascender en la vida. Cultiven lo antes posible sus habilidades humanas, esas habilidades interpersonales y también las intrapersonales, que a veces olvidamos mucho. El autocontrol, el autoconocimiento, son fundamentales para que yo realmente pueda conectar. De hecho, y con esto voy cerrando, Diego, hay varios estudios que demuestran que las personas no prefieren trabajar con el más exitoso, prefieren trabajar con el que ha hecho más exitoso a los demás. Y eso tiene que ver con generosidad. Hay dos elementos en la vida que son muy importantes y que son elementos que crecen cuando se dividen. Uno es el conocimiento. Entre más conocimiento das, más conocimiento recibes. Y el otro es el amor. Entre más amor entregas a las personas, más amor recibes. Y creo que eso englobaría el consejo que humildemente yo le podría dar a las personas que quieran destacar, no en el mundo corporativo, en la vida. Buenísimo. Y mientras has hecho bastantes cosas muy importantes, ¿no? Esto de compartir, de crecer a través del dar. Trabajé en una compañía en donde uno de los indicadores más importantes que teníamos en nuestra gestión del talento era la promoción interna, ¿no? O sea, cada vez queríamos que ese indicador sea más alto, a más posiciones abiertas que sean cubiertas con más gente adentro. Pero un indicador secundario era quiénes eran los líderes que más talento habían exportado, ¿no? Y es muy bonito porque dices, oye, este es, o sea, un generador de talento. Claro. Las personas que pasan no simplemente pasan y crecen dentro de la organización. Y lo que dices de mejorar nuestras habilidades blandas, humanas, o como todos entendemos a qué nos referimos, ¿no? No es fácil, ¿no? Y pongámonos a pensar cómo pasamos nuestro día a día, así estemos estudiando, así estemos trabajando, con quien sea. Por lo general, buscamos personas más afines. Más afines. Como me caes mejor, me junto contigo, me pego a ti. Yo invitaría y los retaría, júntense con el que no les cae. Por supuesto. ¿Cómo consiguen que esa persona logre objetivos a pesar de que esta interacción no es la más bonita? Porque eso es lo que va a suceder en la vida real. No todo el mundo va a estar sonriendo, no todo el mundo va a estar queriendo hacer las evaluaciones de desempeño, la encuesta de compromiso, la encuesta de clima, etcétera, etcétera. Entonces, es eso creo que lo que también tenemos que empezar a hacer, y lo podemos hacer desde el rol que tengamos hoy en día, ¿no? Diego, las organizaciones crecen a partir de la diversidad. Si no somos diversos, va a ser complicado que alguien nos muestre algo diferente. Entonces creo que efectivamente esto tiene que ver con realmente, y por eso creo que tiene que ver con el ser generosos y el cultivar las habilidades humanas. Va a ser muy difícil que yo me relacione con otros si no tengo autoconocimiento. Va a ser muy difícil que yo no me relacione con alguien distinto si no tengo autocontrol. Y al final, estar rodeado de gente que es muy afín a mí es supremamente sencillo. Ahí no hay un desafío. Y lo rico es superar ese reto, superar ese desafío. Es realmente decir, challenge accepted. Acepto el desafío y quiero poder cultivar algo con esa persona que tal vez desde lo emocional no conecto, pero que sé que en lo profesional me va a sumar muchísimo, que me va a poder aportar, que me va a poder enseñar, que yo necesito aprender. Entonces creo que por ahí pasa el reto y creo que en eso deberíamos dedicar mucho tiempo. Buenísimo. Bueno, Carlos, no te quitamos más tiempo. Muchas gracias por haber
habernos acompañado. Hemos disfrutado mucho esta conversación, así que te esperamos en una próxima oportunidad. Al contrario, Diego, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Saludos a toda la comunidad Catapulta y a todos los que nos escuchen y nos ven en el HR Podcast.